Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa de webinars semanales, Gestión Psicosocial y Salud Mental Ocupacional. El día de hoy les traemos un tema muy acorde con el Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Para ello, entonces, estaremos hablando sobre la promoción de la igualdad de género en el trabajo. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema que ya han estado acompañando en otras ocasiones. Es un gusto tenerlos aquí. Voy a dar una breve reseña y después les voy a ceder la palabra. Primero nos acompaña Laura Ballesteros. Ella es egresada de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz. Tiene un posgrado en Ética y Responsabilidad Social por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, tiene un certificado en abordaje jurídico actual a la violencia de género por la Universidad de Salamanca de España. Y bueno, además ha colaborado con nosotros en varias ocasiones en diferentes temas relacionados con la perspectiva de género y también en la elaboración de cursos para la prevención de la violencia y la construcción de paz. También nos acompaña el doctor Paolo Pagliai, que es fundador de la carrera en Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además tiene un doctorado en Pedagogía por parte de la UNAM. Tiene una maestría en glotodidáctica por la Universidad Cefostán de Venecia. Además es especialista en pedagogía y ha tenido diversas publicaciones al respecto, pero también en derechos humanos y construcción de paz. Asimismo, nos ha estado acompañando en anteriores ocasiones a hablar sobre liderazgo en esta cultura que hemos estado desarrollando diferentes problemas a raíz de la pandemia. Nos ha también apoyado en el desarrollo de diversos cursos en relación también a la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de género. Entonces es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Gracias, Gwendolyn. Muchas gracias, Gwen, por la invitación y siempre es un gusto acompañarles. Muchas gracias. Y bueno, yo los estaré acompañando, moderando este webinar. Mi nombre es Gwendolyn Muñoz y les recuerdo que pueden dejarnos todas sus dudas y comentarios en el chat que está transmitiéndose en vivo o en los comentarios, en la sección de comentarios de YouTube. Los estaremos leyendo y ahí respondiendo. Entonces, quisiera primero preguntarte, Laura, sobre que nos platiques un poco primero sobre cuál es el contexto de las mujeres en general en el país. Muchas gracias, Gwen. Pues para iniciar este seminario conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, me gustaría iniciar, antes de responder esta pregunta, un poquito con el contexto. Y es que ahora estamos en un momento de coyuntura con respecto a las conferencias mundiales del Día de la Mujer o sobre las mujeres. Llevamos ya, bueno, estas conferencias mundiales datan la primera de 1975 y sucede aquí en la Ciudad de México. Y la idea es que cada conferencia mundial de la mujer se desarrollaba una agenda con objetivos a lograr. Fue una secuencia de 4 conferencias del 75 al 95. Y la última sucedió en Pekín, en China. Y a partir de esa conferencia, el Estado mexicano hizo una colección de datos estadísticos y demográficos del ámbito laboral, el ámbito de salud, el ámbito de acceso a derechos, de Producto Interno Bruto en los 90s. Y ahora, con respecto a la conmemoración de la conferencia de Pekín de los 90s, el gobierno mexicano sacó otro informe en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres para traer a la mesa todos esos datos que se estudiaron en los 90s y que ahora de nuevo se retoman y tenemos la oportunidad muy buena de tener otros indicadores, ¿no?, que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla y nos dejarán una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, eso en el contexto con relación a los datos del 95 y del 2020 es en relación a esa conferencia y tiene todo que ver con igualdad, con reducción de brecha salarial y en contexto del 8 de marzo.
Muchas gracias, Laura. Entiendo también que aquí hay una gran relevancia entre las relaciones internacionales, ¿no? A veces podemos escuchar que suceden cosas en otras partes del mundo que podemos pensar que no están tan relacionadas con lo que ocurre aquí en nuestro país, pero la realidad es que puede ser un indicador que nos permita a nosotros observar lo que está sucediendo en nuestra propia realidad, y también qué es lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Bueno, adelante. Gracias. Como vemos, estos datos simplemente son en relación a cuántas mujeres existen en México por cada 100 hombres. Lo que me parece interesante es que la forma en la que se miden los datos sigue siendo cuántas mujeres hay por cada 100 hombres, ¿no? Y no al revés. Entonces, esto nos sigue dejando ver es una cosa muy chiquita que podría parecer muy simple, pero cuando estamos manejando datos, nos da pues, al final del día una perspectiva de cómo es que se piensa, ¿no? En el colectivo y en el imaginario colectivo y desde las instituciones del Estado. En cuanto a las edades, esto nos deja ver mucho, digamos, quiénes son y quiénes pueden estar involucradas en distintos temas. Por ejemplo, maternidad, población económicamente activa, participación política, capacidad de organización, ¿no? Una propuesta mucho más, pues, concisa, ¿no? Respecto a derechos sociales y derechos económicos. Podemos seguir avanzando con las siguientes diapositivas. Y en cuanto a la diversidad, estos son indicadores que actualmente con lengua indígena sí tenemos una referencia en los 90 de cuántos son las millones de mujeres y millones de hombres que en los 90 se identificaban como indígenas por la variable de ser hablantes de lengua. Pero ahora vemos otra variable que es muy importante sobre diversidad, que es personas que se identifican como afromexicanas. Entonces, este indicador tiene mucho que ver con la época, pero también es preocupante porque es preocupante y estrellita para el 2020, para el INEGI 2020 que lo consideran, porque ya llevábamos alrededor de 20 años, 15 años de la noción de interseccionalidad desde la academia, sí, del afrofeminismo de Estados Unidos, ¿no? Por Kimberly Crenshaw, la teórica que hablaba de interseccionalidad. Entonces, es importante hablar de esto principalmente porque si no reconocemos la diversidad etnolingüística, etnocultural, de cómo está en la Constitución, usos y costumbres, se vuelve muy difícil pensar en políticas adecuadas que involucren esta diversidad, ¿no? Y no solo la diversidad de México, sino también toda la comunidad migrante, toda la comunidad que atraviesa el país, ¿no? Diariamente en distintas condiciones, a veces muy precarias, y que tenemos una responsabilidad de considerarles y de buscar soluciones, ¿no? Apostando a la seguridad, ¿no? De alguna forma. Pero por eso es que estos datos son importantes. Me llama la atención justo que menciones la interseccionalidad porque tenemos una tendencia a irnos a ver solo el detalle, ¿no? A ver específicamente cada tema por separado en vez de abordarlos en conjunto y lo estratégico que resulta, porque también otro punto clave que detecto que mencionas son que existen diferentes necesidades por grupo de edad, por grupo también respecto a las, incluso de origen, ¿no? A las afromexicanos, cómo se ha invisibilizado su existencia en el país, ¿no? Difícilmente reconocemos que sean mexicanos, se atribuye que son como de otra nacionalidad y la discriminación que hay, ¿no? Por ser mujer y luego por ser también de una etnia diferente. Paolo. No, estaba justamente aportando a ese valor agregado, ¿no? de la complejidad de las cosas. Esos datos que estamos viendo ahora nos permiten
ver el fenómeno de la discriminación más allá del género, pasando por el color de la piel, por la lengua que se usa, por el aspecto generacional. Es decir, que cuando enfrentamos hoy en día el tema del Día Internacional de la Mujer, enfrentamos algo un poco distinto a lo que se hacía hace unos 30 años, ¿no? Donde el mundo lo dividíamos así en hombres y mujeres, ¿sí? Varones y féminas. Esa idea de la división por género que hoy es absolutamente insuficiente, no solo por las intersecciones que estamos viendo ahora, también por otras diversidades que quizás veremos más adelante. Pero es importante que las personas que nos están viendo en este momento se preparen a la complejidad. No es algo sencillo cuando hablamos de este tipo de discriminación. Eso es verdaderamente interesante y nos puede llevar a soluciones creativas. Adelante, Laura. Gracias, Paulo. Pues justo con este preámbulo sobre la diversidad, pienso que podemos seguir escuchando y discutiendo sobre las siguientes gráficas que veamos. Y en cuanto al tema de mortalidad, podríamos pensar que es una cosa, obviamente es una cosa natural, pero hay muchas variables estructurales en donde el Estado, las empresas y la sociedad tenemos responsabilidad conjunta, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver que las causas de muerte entre hombres y mujeres, con datos de 2019, me parece, son datos de 2019, sí, son datos que quizás en los 90 no se consideraban y no se ponían a discusión bajo la premisa de estos son datos relevantes en relación al género. Y es que podría parecer una cosa simple, ¿no? Pero entender el contexto de, por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares en mujeres, que lo vemos es un porcentaje chiquitito, pero estas enfermedades en hombres son todavía mucho más bajas, ¿no? Y en cambio, no sé, los tumores malignos en mujeres y hombres es un porcentaje casi parecido, pero todo esto tiene que ver con, de fondo, horas trabajadas, alimentación, cuidado, capacidad de tener ejercicio, no física, sino en cuanto a uso del tiempo, ¿no? O quién está cocinando, cuánto dinero se destina para alimentos sanos, cuánto se destina mensualmente dentro de un hogar para consumir alimentos de comida rápida o fuera, ¿no? Entonces, es información que podría parecer un poco descontextualizada y un poco rara, pero tiene todo que ver pues, con decisiones que están permeadas por condiciones sociales, por condiciones laborales y por políticas pues del Estado con respecto a la salud, ¿no? Acceso a la salud. Uno de los datos que puede parecer, o sea, que en realidad es preocupante es el tema de accidentes, ¿no? En cuanto a mujeres. Ese 2.6, casi 3% de datos de muerte de mujeres puede ser muchas veces denunciado o registrado ante hospitales públicos como accidente cuando en realidad pudo haber sido una agresión, ¿no? Y en el caso de los hombres, sí que se nombra propiamente agresiones, enfermedades del hígado que nos remite potencialmente a alcoholismo y accidentes, ¿no? Entonces vemos algunos datos que nos hablan sobre otra realidad del país, ¿no? Nos hablan sobre quiénes agreden, en qué condiciones y cómo mueren, ¿no? Y ahí la dejo por ahora. Sí, esto es interesante. De hecho,
habría que cruzarlo, ¿no?, con los datos de qué trabajo hacen las mujeres, qué trabajo hacen los hombres, en qué gueto laboral se encierran las mujeres, en qué gueto laboral se encierran los hombres. Y por supuesto está todo el mundo aparte de las adicciones, ¿no? Hay adicciones profundamente varoniles, machistas en este país, ¿no? Y hay riesgos que evidentemente atañen esencialmente a las mujeres. Y eso por una división, déjenme pasar este concepto, por una división rígida de los roles, ¿no? La división rígida de los roles conlleva patologías, accidentes, causas de muerte. Eso es bastante interesante el dato, porque nos permite cruzarlo con otros datos para comprender la realidad compleja de que vamos a hablar hoy. Quiero retomar este punto que mencionas, Paulo, respecto a los roles de género, porque he notado esa tendencia en algunas personas cuando escuchan hablar por primera vez, ¿no?, de perspectiva de género, de igualdad de género, pues es que yo no veo género, todos son iguales, pero no ver cómo se marcan estas diferencias es no atender el problema, ¿no? No ver estos roles que están atribuidos y también salir de ese discurso de que es porque es hombre, es por el rol que se le ha asignado siendo hombre. Entonces, en este sentido quisiera preguntarte, Laura, antes de continuar, que por favor nos expliques aquí al público qué es género, para que comprendamos mejor a qué nos referimos. Seguro, no hay problema. Una de las aproximaciones más sencillas, ¿no?, para entender la diferencia entre la diferencia sexual y la diferencia de género, es que el sexo se atribuye propiamente a nuestros órganos biológicos, ¿no? Los cuerpos que tienen vagina y vulva son mujeres y los cuerpos que tienen pene son hombres. Mientras que el género es un constructo social, es decir, está compuesto por expectativas, por privilegios, por estereotipos, que se asocia a lo típicamente masculino y a lo típicamente femenino. Hay un ejercicio que me gusta hacer, que es una pregunta que podemos hacer ahora, que sería, cuando pienso en mujer, pienso en, y en los siguientes 30 segundos se escribe, ¿no?, lo primero que viene a la cabeza, ¿no? Entonces yo pienso parir, fuerza, sangre, ¿no? Y en el caso de los hombres, ¿qué pienso? Diversidad, gay, o sea, pienso en cosas muy distintas, ¿no?, que quizás las respuestas del público. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Obviamente es un ejercicio y la diferencia básica del género y el sexo es que el género es algo que se construye en la sociedad y depende de cada cultura. Por ejemplo, las expectativas y roles que tiene, por ejemplo, un hombre suajili en Kenia no son necesariamente las mismas a las que tiene un mije en Oaxaca, ¿no? O las que tiene un joven de Puebla o un joven nahua aquí en la Ciudad de México, ¿no? O alguien que vive en la Roma y que es un holandés, ¿no? Lo pienso así. Pero bueno, eso cortito con la diferencia entre sexo y género. Sexo es lo biológico y el género es el constructo social, todo lo que implica la carga cultural. Muchas gracias, Laura. Paolo. No, hay muy poco que agregar a lo que acaba de decir, Laura. Evidentemente eso nos llama la atención porque cuando tenemos que trabajar entonces, cuando tenemos que pulir las asperidades, cuando tenemos que disminuir la violencia, cuando necesitamos intervenir para anular o minimizar la discriminación a favor de una verdadera paridad, igualdad. Estamos trabajando, debemos aceptar la idea que estamos trabajando en una construcción social, no en algo natural, ¿sí? Porque el género es efectivamente, como decía Laura, una construcción vertical, una construcción de poder,
pero también una construcción siempre en esa óptica de la complejidad horizontal, ¿sí? Una construcción de las relaciones entre poderes. Desde la época de Simone de Beauvoir, con las primeras fuertes reflexiones alrededor del género, me parece evidente que tenemos dos vertientes, una vertical del poder hacia abajo y una entre poderes y entre actores sociales que también construyen la discriminación entre géneros. Y por supuesto, y después me callo, evidentemente, hoy hablar de género no es una cosa tan simple, ¿no? No es una cosa de dos, ¿sí? Es una cosa mucho más compleja. Creo que aquí la verdadera experta es Laura, pero me parece que en este día necesitaríamos también ampliar un poco el horizonte del género, ¿no? Adelante, Laura. Gracias, Pablo. Justo, es verdad lo que planteas, y también hay que tener en la mira que no solamente cuando hablamos de género hablamos de identidades binarias, ¿no? También hay todo un espectro de la diversidad sexual, que ese es un tema mucho más grande, pero sin duda tiene todo que ver con derechos de mujeres y derechos al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? A la identidad y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que totalmente tienen que ver con derechos de mujeres y de niñas, ¿no? Y de infancia.